general de la Asociación de Reducción de Daños en Argentina, ARDA, para conocer de qué manera justamente trabajan desde el organismo. ¿Cómo le va, Silvia? Maxi Busti la saluda de Canal 11 de Paraná. Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy buenas noches. Bueno, señalaba esto de las muertes dudosas que se han dado en algunas localidades entrerrianas, presumiblemente por consumo de algún estupefaciente, cocaína en este caso adulterado, como sucedió hace 3 años atrás. Recordaríamos lo que sucedió en Buenos Aires, en Rosario. ¿De qué manera se abordan estas situaciones desde ARDA? Bueno, es muy importante que traes a colación un recuerdo, ¿no?, de una tragedia ya por febrero del 2022, las muertes de Puerta 8, ¿no?, conocida como Puerta 8. Exacto. Esta realidad que desnudaba, ¿no?, con más de 20 muertos, la falta de presencia del Estado con una política de cuidado y de acompañamiento, porque habiéndose detectado, ¿no?, habiéndose incautado, habiéndose analizado, en este caso había habido ya análisis toxicológico, digamos, donde se preveía que era una sustancia que estaba adulterada, ¿no? La cocaína, podemos decir que siempre produce riesgos y puede producir daños, por eso es importante abordar esta cuestión desde una gama amplia, abordarla con la prevención, abordarla con la asistencia, pero también tenemos que abordar el problema del consumo de cocaína y de cualquier droga desde la reducción de daños, para que ese consumo sea con los menores riesgos y daños posibles. El principal daño acá es la muerte, ¿no? La muerte, en este caso, no asociada con una sobredosis, con un consumo excesivo, sino con la adulteración de la droga. Y este es un fenómeno que lamentablemente estamos viendo en la sociedad argentina, ¿no? Es una de las características o de las consecuencias terribles que tiene también la prohibición, porque una sustancia, al estar prohibida, al no tener un abordaje amigable que permita que las personas se acerquen al sistema sanitario o que la política aborde y a partir de una incautación de droga realice un testeo y un análisis de esa sustancia para emitir alertas tempranas, por ejemplo, como pasó en el caso de Puerta 8, nosotros desde la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, salimos a emitir alertas tempranas, a decir, si compraste cocaína de determinadas características, en ese caso era un polvo rosado en un envoltorio con ciertas características, mejor no lo consumas porque puede ser veneno. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Salimos a emitir alertas tempranas a partir de los primeros casos que se recababan en Buenos Aires. Pero esto debería ser una actitud que tomara el gobierno y que se tomara desde la política oficial, ¿no? Desde ARDA, ¿cómo ven justamente la forma de desarrollar este tipo de iniciativas? Si es que las hacen, tengo entendido que no, desde el gobierno nacional, usted sabrá decirme de mejor manera, respecto de la salud de quienes consumen, porque obviamente se intenta de que no haya consumo, se habla de ataque al narcotráfico y demás, pero hay gente que es consumidora y en eso no hay planes que aborden justamente esta situación. Sí, lamentablemente es una ausencia en la política pública argentina, pero no actualmente, no es una realidad presente actualmente o de este gobierno, sino que tenemos lamentablemente una larga tradición en Argentina de ausencia de que en realidad a nivel mundial es el tercer pilar del abordaje de los problemas de la droga. Como yo decía, la prevención para que el que no ha iniciado el consumo no lo inicie, la asistencia para aquel que ya está consumiendo, para poder tener acceso al sistema sanitario, a un equipo con psicólogos, con psiquiatras, con médicos que monitoreen su estado clínico, un abordaje interdisciplinario, instituciones amigables que acompañen y no castiguen. Y en tercer lugar están aquellos que no pueden o no quieren iniciar un tratamiento y que no pueden o no quieren dejar ese consumo. Y en este lugar viene este tercer pilar, que yo digo este gran ausente que tenemos en Argentina. Fíjate, Maxi, que nosotros ya en los años 90 iniciamos, digamos, yo dirijo un centro en la Universidad Nacional de Rosario, que fue pionero a fines de los años 90 en empezar a instrumentar una de las medidas de reducción de daños, que fue distribuir equipos de inyección para las personas que se inyectaban drogas, que consumían, la mayoría era cocaína por vía inyectable, una práctica que se llegaba a realizar
un promedio de 20 veces al día y que exponía a estas personas a múltiples riesgos y a un daño muy concreto, que fue la gran epidemia del VIH-Sida en la población de usuarios de drogas inyectables que hemos tenido en Argentina. Y empezamos a dar jeringas, empezamos a dar kit de inyección desde la Universidad Nacional de Rosario, con el acompañamiento de ARDA, y fue una estrategia muy resistida en los años 90. Fíjate, Maxi, que hoy por hoy nos pasa lo mismo con otro tipo de intervenciones que realizamos con ARDA. Por ejemplo, el trabajo en fiestas electrónicas, claro, donde hay también otro fenómeno vinculado a la prohibición y a la clandestinidad del consumo de drogas, que es que las personas que consumen una droga de diseño, en este caso, y van a una fiesta electrónica, tampoco saben efectivamente qué composición química tiene esa pastilla que compraron. Puede ser parecida a la pastilla que compraron un mes atrás, pero su efecto, su poder, su peligro puede ser absolutamente otro. Y acá es importante también avanzar con estas medidas de reducción de daños, porque es un abordaje pragmático. Esa persona ya ha decidido consumir, ya ha consumido, ya está en una fiesta, ya ha fracasado la prevención. Quizás la asistencia pueda ser una alternativa que vamos a intentar en ocasiones, a partir del programa de reducción de daños, establecer un puente, acercar a estas personas a un dispositivo sanitario, a un hospital, a una organización no gubernamental, a un dispensario. Pero en el aquí y ahora, de esa fiesta electrónica, o de ese barrio en Villaguay, o de ese barrio en Puerta 8, la urgencia es la presencia del Estado con una mirada de cuidado, con una información concreta. Cuidado, que esto puede ser un veneno. Si lo compraste, no lo consumas. Aunque gastaste unos pesos, mejor es que no pierdas la vida. Si compraste esto, mejor no lo consumas porque puede ser un veneno. Porque se han detectado una cantidad de personas que han consumido, que han comprado en ese escenario, en ese barrio. Bueno, y esas son las tragedias que podríamos decir en ocasiones pueden ser evitables. Pero para ello necesitamos mayor presencia del Estado, más políticas públicas con más mensajes para que las personas se acerquen a consultar a un profesional, a un especialista. Mira, yo soy doctora en psicología. Sí. Me especialicé en este modelo, está mi perrita también acá participando del programa. Me especialicé en este modelo en otros lugares del mundo, donde hice mi maestría en drogodependencias y pasantías en otros programas, como entre ellos Holanda. A mí me impresionó en los Países Bajos, en Holanda, el abordaje de la persona que consumía drogas en ese momento, allá por los años 90, era a partir de la idea de que aunque hubiera un problema con las drogas, aunque hubiera una enfermedad, aunque hubiera una problemática sanitaria, un consumo problemático, una adicción, esa persona no dejaba de ser un ciudadano. Y por eso el Estado implementaba un montón de estrategias para cuidarlo, para acompañarlo, para contenerlo. Por eso cuando se encontraba en la calle un usuario de drogas inyectables, que se le decía junkie, ¿no? Un usuario de drogas inyectables, el policía era el que lo acercaba al centro de salud mental Jelinek, era el que lo acercaba al bus donde se distribuían equipos de inyección para evitar el riesgo de la transmisión de las hepatitis o del VIH-Sida, era el que lo acercaba a un sistema de empleo, a un sistema social, porque no por ser un adicto, no por ser un junkie, tenía que estar viviendo en la calle. Entonces ahí se orquestaba toda la estrategia y toda la mirada de acompañamiento, de contención, de cuidado del Estado, Silvia, que no piensa que porque atravesando una enfermedad, una problemática de salud, incluso ha cometido un delito, porque nuestra ley también al penalizar la tenencia para el consumo personal, lo estereotipa como delincuente a ese consumidor. Silvia, otra de las razones por las cuales estas personas a veces no se acercan al sistema sanitario. Le iba a consultar, ¿actualmente desde ARDA tienen algún vínculo, algún puente con alguna oficina del gobierno de Nación justamente para trabajar en este sentido? No, en este momento no. Por supuesto que nosotros estamos abiertos, hemos acercado nuestros materiales, nuestras publicaciones, hemos tenido experiencias muy auspiciosas. Fíjate que acá en Rosario tuvimos un servicio asistencial durante 25 años en lo público, dependiendo de la Universidad Nacional de Rosario.
que fue un servicio declarado caso de buena práctica por las Naciones Unidas. Sin embargo, lamentablemente, en la gestión anterior del gobierno provincial, este servicio no renovó los convenios que permitían que la provincia apoyara a los 10 profesionales que sostenían el tratamiento ambulatorio y gratuito de personas con problemas de drogas. Entonces digo, tenemos mucha experiencia, mucha experticia, tenemos profesionales que venimos trabajando hace muchos años en esto, y lamentablemente hoy hacemos un trabajo, podemos decir, de hormiga, ¿no? Porque es un elefante en un bazar intervenir en una fiesta electrónica en Buenos Aires, en una fiesta electrónica en Rosario, en Santa Fe, hacer pequeñas intervenciones, cuando esto no parte de la mirada del Estado que permitiría estar presente, por ejemplo, en todas las fiestas electrónicas, ¿no? O en todos los barrios, ¿no? En todos los fenómenos, en todos los escenarios en los cuales existe un consumo de drogas. Silvia Inchaurraga. Y la realidad es que hoy... Sí. Sí. No, perdón, concluya, por favor. La estaba justamente por cerrar la nota. La realidad hoy, la sociedad argentina está enfrentando una tragedia que tiene que ver no solo con el aumento de la cantidad de consumo y la diversificación de las drogas, ¿no? Porque esto de la prohibición ha hecho que se concentren, ¿no?, en la clandestinidad, en un asentamiento urbano irregular, desde donde se comercializan sustancias, distintos tipos de droga. Esto hace que un joven que va a comprar quizás marihuana, está expuesto al riesgo de que ese dealer, de que ese vendedor le ofrezca también cocaína, ¿no? Esto era algo que decía, me acuerdo, el presidente Mujica cuando instaló la legalización de la marihuana en Uruguay. No queremos que el usuario de una droga blanda entre en contacto con el mercado de las drogas duras o más problemáticas. Entonces, acá la realidad es que las drogas cada vez son más, cada vez está más diversificado el mercado, cada vez hay más clandestinidad y hay más aislamiento de los usuarios de drogas, y lamentablemente hay una tendencia en la sociedad argentina, que es la tendencia al policonsumo y a la experimentación. Entonces estamos viendo que los usuarios de drogas no son como en la década de los 90, que elegían un tipo de sustancia, el que consumía estimulantes no consumía depresores. Era raro encontrar un consumidor de opiáceos que tuviera también un consumo problemático de cocaína. Sin embargo, hoy vemos que esto aparece en este auge, ¿no?, de la experimentación y del policonsumo. Consumir distintas sustancias, incluso en simultáneo, combinarlas, mezclarlas y de esa manera maximizar también los daños y los problemas asociados a ese consumo. Siempre que hay un consumo hay un riesgo, indudablemente, pero en estos escenarios de clandestinidad y de policonsumo esos riesgos se amplifican, ¿no? Silvia, muchas gracias por su tiempo, muy particular, muy detallista, muy necesario también el análisis en el marco de la reducción de daños a aquellos consumidores de droga. Muchas gracias, seguiremos en contacto próximamente. Gracias a ustedes, a disposición. La licenciada Silvia Inchaurraga, de ARDA, Asociación de Reducción de Daños en Argentina, justamente dando cuenta de esta situación de aquellos consumidores que no saben lo que están consumiendo, terminan con su muerte, los casos que se han dado dudosos en la provincia de Entre Ríos en estos días. También recordando lo que fue hace 3 años la Puerta 8, más de 20 muertos que se costó justamente una droga adulterada que consumieron personas que, lógicamente, están afectadas por la adicción.